Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Y hoy me parece una oportunidad. Estamos en mitad de un proceso que ahora va contaminando, va infectando a un sinnúmero de personajes que nunca nos imaginamos puedan haber llegado a semejantes despropósitos y prácticas en términos de estos negociados. Doctor Silva, ¿usted imaginó una Odebrecht o siempre han habido Odebrecht en la contratación pública en América Latina, para quedarnos solamente en ese ámbito? Bienvenido y muy buenos días. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial al señor doctor Medina, al señor doctor Araujo y a la ciudadanía que nos escucha. Mire, Gonzalo, desde el momento en que el hombre desconoce los cánones legales, morales y éticos que impone la sociedad, nos encontramos frente a la corrupción. Y de lo que se aprecia públicamente, y los diarios de la localidad y nacionales nos informan, de que esta empresa Odebrecht ha tenido vínculos con varios países en el mundo, y en particular, refiriéndonos al nuestro, que ha sido partícipe directo en diferentes cohechos o entregas de dinero a funcionarios, que hasta la presente fecha no tenemos una nómina exacta apenas de estos pasquines insensatos y miserables que siempre se dan. Bien, mientras en el Perú, mientras en Colombia y en otros países ya se han identificado a quienes han sido los participantes directos o coadyuvantes de estos hechos, aquí en el país, no obstante que deben conocer, porque deben conocer quiénes son los que han intervenido, no han sido informados y menos se ha aperturado una real y efectiva investigación a través de la Fiscalía General, única encargada de la investigación preprocesal y procesal, como regla la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial, como el COIF. Pero bien, ¿nos alarma? No. ¿Nos asusta? No. Estos hechos se dan continua y diariamente. Y lo que es más grave, Gonzalo y ciudadanía, es que el mismo gobierno, a través de su vocero, diríamos, el señor doctor Mera, es el que hace el papel de fiscal y es el que denuncia y publicita todos los días, por decirlo menos, de que estos hechos se han suscitado, estos son los presuntos autores y esto es lo que se ha investigado. ¿Pero entonces, el método, el formato es descubrimiento del doctor Mera? La Fiscalía es la única encargada de la investigación preprocesal y procesal. ¿Qué implica? De que la Fiscalía es insensata, inerme, incapaz de cumplir con su misión, para que otro le dé diciendo qué es lo que tiene que hacer, ¿no es verdad? Entonces, esto crea un manto de sospecha. ¿De que se han puesto de acuerdo? No se han puesto de acuerdo, en que el uno le dice, mira, harás esto, ¿no es cierto? Te estoy direccionando a que tengas que hacer, o lo que debas hacer. Entonces, esto afecta al derecho penal, porque el derecho penal únicamente se encarga de la investigación de los hechos para imponer una sanción, nada más, ¿no es cierto? Y pues para que ésta se ejecute. Pero advertimos de que hoy son unos, mañana son otros. Se ha aperturado creo que 2 o 3 casos ya sobre este delito de cohecho, que es la entrega insensata o el recibimiento insensato de dineros, que todos nacieron como producto de la contratación o para la contratación, ¿no es cierto? Entonces aquí nos encontramos con un sujeto activo que es del particular y el sujeto pasivo que es del Estado, o sea, sus funcionarios públicos. O al revés, ¿no es cierto? Entonces, en este problema bilateral que constituye el delito de cohecho, porque hay esta conjunción de estos dos coparticipantes, ¿no es cierto?, en forma directa o coadyuvante, pues ya existen diferentes procesados, unos prófugos, otros privados de la libertad, otros que serán o no serán y no sabemos cuáles mismos serán. En los últimos días se han dado hechos que no dejan de ser bochornosos para la seguridad jurídica,
esto del dictamen definitivo del señor doctor Tiban Lombo como fiscal del caso de Cohecho, que dije yo, Gonzalo, y vuelvo a repetir, un error de haber iniciado un juicio de cohecho incluyendo creo que a 16 o 18 personas, cuando todos los actos son diferentes y las personas son diferentes, los montos son diferentes, los tiempos son diferentes, etc. Pero bien, ya está. Pero el hecho de que el fiscal Tiban Lombo haber elaborado un dictamen definitivo en favor de unos y acusando a otros, sin duda, para la audiencia evaluatoria, el dictamen es escrito, no es oral. Se notifica esos dictámenes definitivos. ¿Qué quiere usted establecer? Quería decir que ellos ya sabían qué es lo que iba a pasar. Y por eso, sin duda... Estaba compaginado el asunto. Mire usted, al extremo de que dice el señor doctor Gustavo Yal, yo me preocupé de esta situación, porque tengo la gente, pues por supuesto que tienen a muchísima gente ahí inmersa con viendo qué es lo que pasa, qué es lo que hacen los funcionarios judiciales, y acudo a una disposición, una resolución del Pleno, que creo que es del 269, en la cual yo puedo disponer esto de forma urgente, una suspensión. Pero es una disposición muy contemplativa, pues, porque suspende a Tiban Lombo de la función de fiscal, porque dice que no existe una motivación en su dictamen, cuando la motivación es sujeto de otra sanción, pero suspende con sueldo, porque esta disposición es así, con sueldo. Entonces, ¿qué debemos de entender? No le suspende el señor fiscal general, le suspende... El presidente del Consejo de la Judicatura. Doctor Medina, ¿qué le parece lo que trata de hacernos entender el señor presidente de la República con esta intervención que acabamos de escucharle y completa? En primer lugar, creo que es bueno recordar que en más de una oportunidad se ha dicho que la contratación pública es una de las grandes fuentes de corrupción. Y claro que... ¿Y así fue siempre, doctor Medina? Creo que con honrosas excepciones. El acerante tema de la corrupción tiene varios factores, empezando con el de la formación ética, la cultura de los ciudadanos de un país, pasando por la existencia de autoridades de control suficientemente diligentes y bárbaramente independientes y autónomas para detectar cualquier atisbo de corrupción. Y vale que recordemos, cuando yo fui procurador del Estado, el procurador y el contralor tenían la facultad de opinar previamente a la celebración de los contratos públicos. El uno en el campo jurídico, el otro en el campo técnico y financiero. Esa medida que luego se suprimió, aduciendo que demoraba mucho la emisión de esos dictámenes, cuando la ley daba simplemente 15 días, y 15 días no es pues un tiempo muy como considerable frente a los procesos, proyecto, ¿no? A los procesos de contratación pública, que de suyo, cuando siguen el trámite normal, son demorosos. Se suprimió y naturalmente esos dictámenes en algo evitaban que puedan incurrirse en actos de corrupción. Yo recuerdo que este mismo grupo de funcionarios que hoy tienen estas altas responsabilidades en el manejo jurídico del Estado, participaron en algunas movidas que detuvieron su designación como autoridad de control. ¿Usted recuerda? Sí, yo recuerdo muy bien. Es el mismo grupo. Estoy más o menos enterado
de las cosas de este ¿Cómo es la país. vida? Pero quería continuar con idea, señalando que la lucha contra la corrupción depende de una justicia sustancialmente independiente. Porque en Brasil ocurrió lo que ocurrió hasta la defenestración de la presidenta de ese país por acción de la justicia. Y por acción de la justicia casi no queda santo con cabeza en el Brasil en tratándose de asuntos de corrupción, precisamente que proceden de las declaraciones del principal ejecutivo ahora de Odebrecht y también de informaciones que provienen de la empresa petrolera de ese país. Petrobras. Por eso subrayo yo que uno de los factores fundamentales de la lucha contra la corrupción es la justicia independiente. Hoy hemos amanecido con la información de que el juez en Brasil acaba de morir. Qué coincidencias de la historia. Qué coincidencias de la historia. Pero nos tiene en pendiente. ¿Por qué hace esto el señor fiscal? ¿Tiene temores o es el reloj electoral el que le funciona a él por instrucciones del Palacio Presidencial? Buenos días, don Gonzalo. Un gusto estar aquí con el doctor Medina, el doctor Silva. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Y bueno, dentro de todo lo que se dice, se insultan, unos dicen que investigan, otros dicen ser los pioneros y que lo han encontrado, a la par se pide, deme nombres pero con pruebas. Todo nos genera una confusión. Oiga, pero la entrevista de Patricia Yaniot de primer nivel, ¿no? Con gran conocimiento de lo que está ocurriendo en el escenario ecuatoriano. Y en el Ecuador, y por eso quiero ir por partes, hay 3 ideas que considero que todos los oyentes deben tener en claro. No solo es el caso de Odebrecht, en donde no hay claridad. Al parecer, ya no queda claro en el Ecuador quién debe investigar los delitos, porque aquí todos fungen de investigadores, todos han encontrado algo, todos son voceros de alguna verdad, y todos están lanzando sus teorías. Y al fin de cuentas, el único órgano que tiene esa potestad no está demostrando precisamente seriedad y prolijidad en la manera de descubrir el delito y sus responsables. La dispersión de vocerías, ¿a dónde lleva? ¿A qué nos lleva? Si usted ve, todos confluyen a pedirle a Estados Unidos una lista de nombres. Cuando ya hace varios meses, me atrevería a decir, por no decirle años, yo no sé por qué esperan que les entreguen los nombres y no realizan una investigación, primero partiendo de los contratos, quienes autorizaron, empiecen a triangular qué conductas se pueden dar alrededor de estos actos de corrupción, y no solo conductas, sino también quién omitió su deber de control. Porque cuando hablamos del Estado, de dinero público, hay órganos que deben ser vigilantes y controladores. Y esa gente que omitió cumplir su trabajo, su deber, también debe responder. Primera idea. En el Ecuador, ¿el silencio de la Contraloría recibe premios de qué características? Bueno, eso sería ya un criterio que saldría de lo jurídico. Me toca preguntarle. Sin embargo, aquí lo que nos rompen es la lógica, porque no vemos que los órganos que están compelidos por ley a investigar, a controlar, estén respondiendo de forma adecuada. Y pretender justificar eso porque hay un proceso electoral, porque los Isaías están financiando un boicot, me parece bastante infantil y bastante grosero con el pueblo ecuatoriano, porque se piensa que el ecuatoriano se traga cualquier cosa que le digan y que adicionalmente ya el pueblo ecuatoriano está curado de tanta corrupción. Eso se piensa, que ya cuando le hablan de todas estas tramas, a la gente no le importa. Es
lo que se piensa desde el poder. Y aquí viene mi segunda idea que considero que se debe aclarar. Es la diferencia entre la delincuencia clásica, el delito común, y la delincuencia económica. Aquí le voy a diferenciar. Delincuencia clásica es, por ejemplo, un asesinato, que al ver un cadáver, cualquier ser humano se conmueve y exige justicia. Mientras que la delincuencia económica no me deja rastros visuales en la gente. No en vano, por eso le hablan de corruptelas, de millones de dólares que se han llevado. Y la gente lo percibe, sí le duele, porque ve que hay deshonestidad en las personas en las que confiaron que iban a conducir el Estado, sea en el cargo que sea. Y estos delitos económicos, aparte que no nos dejan esa huella física, la trama delictiva es diferente. Y por eso es que llama la atención que piden una lista de nombres, cuando bien sabemos que en los delitos económicos, insértele ahí a la corrupción, los verdaderos responsables y que se benefician no van a dar el nombre, pues. No van a decir, ábrame por favor una cuenta corriente a mi nombre y póngame ahí los millones de la coima. Pero por favor, si no tienen conocimiento en delincuencia económica, bueno, más que sea naveguen el internet. 10 minutos no le va a costar leer cómo son las tramas delictivas en este tipo de actos. Esta delincuencia utiliza testaferros, terceras personas que permitan precisamente distraer el ojo de las autoridades de los que verdaderamente se están llevando la plata, de aquellos que están permitiendo y gestando el terreno para que estos actos de corrupción fluyan. ¿Qué lista está esperando? Lo que tiene que hacer es inteligencia investigativa en delitos económicos para seguir las pistas. ¿Quién maneja esa inteligencia? Se entendería, y le voy a hablar desde el punto de vista jurídico, el único órgano que investiga Fiscalía. Preprocesal y procesalmente todo tipo de delito, incluidos los económicos, es Fiscalía. No es ni el vocero de la presidencia, que también ya dice incluso, y en el Ecuador hemos llegado a un punto en el que salen en rueda de prensa a decir cuánto dinero van a incautar de los supuestos responsables. O sea, ya nos dan un resultado de una investigación y se cree que el pueblo ecuatoriano es tan básico y tonto que si le dan la lista, solo ellos son. La lista le puede dar un nombre, pero detrás de ese nombre, ¿quién está? Por favor, no es cualquier tipo de delito lo que van a investigar. Doctores, Silva, Medina y doctora, que tengan la bondad todos de darnos una opinión sobre el rol que está cumpliendo desde hace rato en este escándalo y casi siempre el secretario jurídico de la Presidencia de la República. ¿Qué rol tiene constitucionalmente o legalmente para que incluso censure determinadas actitudes de la gente, no? Mire, Gonzalo, la Constitución de la República prohíbe la intervención interna y externa de funcionarios o personas en contra en la administración de justicia. Es una intervención externa, directamente. Pero, el pueblo ecuatoriano debe... Yo soy vocero del Palacio Presidencial. Pero no en problemas jurídicos del cómo se está investigando. Dice el señor doctor Mera de que él ha solicitado una colaboración penal internacional para recuperar la documentación. ¿Quién es él para esto? Para eso existe un fiscal. Pues. Continúa. Estamos probando. ¿Quién es él para probar? Es el fiscal el que tiene que investigar si es que los hechos se dieron o no y probar en una audiencia de juicio. Pero es que le ha contado. Bueno, mire, lo que sí es necesario dejar en claro de que el pueblo ecuatoriano no es una laya, no constituye una laya de discapacitados, un sanedrín de ignorantes, no, ni una cáfila de tontos. El pueblo ecuatoriano no es en la forma que se lo está o pretende tratar, no, señor. Decir que los paraísos fiscales son los responsables de todos estos aconteceres, no. Son los corruptos funcionarios
los que ultrajan a la hacienda pública y al erario nacional en perjuicio de todos los ecuatorianos y que han trasladado o han negociado sus depósitos en otros países. Esos paraísos fiscales no tienen ninguna trascendencia sobre este punto. Se dice que ya se ha recuperado como 80 millones de dólares. ¿De dónde sacó esta cuenta? ¿De qué clase de delito sacó? ¿A quiénes le confiscaron esta clase de dineros? 80 millones de dólares. Imagínense ustedes esta farra de dineros que ha sido, de 80 millones por el momento que conocemos. Sobre Gonzalo, aquí tenemos un grave problema y que es necesario que los señores políticos ya consideren en el futuro. Mientras se mantenga la politización y la partidización en la administración de justicia, no lograremos lo que todos anhelamos, una autonomía e independencia de su función. Que los jueces vayan evaluados cognitiva, actitudinal y procesalmente. Ese es nuestro deseo. Que todos los entes de control, todos, contralor, fiscal, procurador, etcétera, sean elegidos por votación popular, así como los ministros de Corte Suprema. Hay cómo hacerlo, porque de lo contrario tendremos siempre este inconveniente. ¿Qué es lo que le conviene al nuevo gobierno para tratar de que todos estos pícaros no se vayan y todos los dineros que están fuera o dentro del país al menos se cubra de la protección para que no se eluda, se disipe fácilmente estos dineros? Habrá que conversar con uno de ellos o con ellos públicamente y decirles, mire, aquí tienen estas alternativas. O continúen con la misma desvergüenza y sean copartícipes de los mismos hechos. Creo que hay que señalar que en un Estado de Derecho, una de las verdades inconcusas, solemos decir los abogados, indiscutibles, incuestionables, es que en el poder público cada instancia cumpla sus actividades con sujeción estricta a la ley. Y eso entraña naturalmente el respeto a este valor que se lo ha subrayado en esta mañana. Sobre todo el respeto a este valor de la independencia de la función judicial, tanto en el aspecto investigativo como en el aspecto resolutivo. De suerte que cualquier intervención que sobre los temas actualmente existentes en el país se hagan, lo que producen es la politización de esos Siempre procesos. Lo ha sido. Es la politización de estos procesos, utilizando naturalmente el término politización en su sentido degenerativo. Yo pienso que la política, en buenos términos, es una actividad nobilísima, pero cuando él ya se contagia de otros factores, produce los fenómenos que hemos señalado. Yo pienso, y como retomando la idea que lo que estábamos comentando era el pronunciamiento del doctor Alexis Mera, que nos dejó bastante claro que él investiga, él solicita, él ha pedido pruebas, y yo creo que él mismo lo dice, ¿no? Él lo dice. Claro. Escuchamos antes de ir a la pausa comercial. Sin embargo, lo que voy a decir les va tal vez a alarmar, pero yo le agradezco al doctor Alexis Mera con esas palabras. ¿Y por qué le agradezco? Porque más allá de la propaganda masiva, de que hemos avanzado, de que ha sido una década ganada, con esas palabras el doctor Alexis Mera primero ha demostrado que la fiscalía es nula, que la fiscalía no es precisamente el órgano que está investigando. No, el que está investigando es él. Y él, ¿a través de qué función está actuando? Entiendo yo, el Ejecutivo. Y así verificamos ya la premisa también que usted nos dijo, que el presidente dijo, sí, voy a meter las manos en la justicia. Efectivamente lo estamos constatando.
Y también que le agradezco al doctor Mera, que nos está diciendo, nosotros lo hacemos, y con eso nos demuestra a todo el pueblo ecuatoriano que lo que están haciendo, lo están haciendo mal. Y eso lo demuestran los hechos, más allá del discurso. Están demostrando que no hay independencia en la función judicial, que hay una sola función que controla la manera en cómo el Ecuador está caminando. Entonces los ecuatorianos ya sabemos a qué función es a la cual le tendremos que pedir que rinda cuentas del rumbo que ha tomado nuestro país. Pero déjenos advirtiendo de las consecuencias que esto va a generar para esta parte de la historia, inverosímil para muchas generaciones anteriores a la nuestra y posteriores a esta. Sí queda el dolor de que ahora ya van de frente le dicen, vea, solo en la Constitución está garantizado eso, en los hechos, en la realidad, la ley no ha importado, me pasé la ley e impuse mi voluntad. Y si esto queda de precedente para el Ecuador futuro, muy bien. Es gravísimo, porque así haya cambio de movimiento político que gobierne, el precedente va a ser nefasto, porque solo va a ser cambio de capataz, cambio de dueño. Si los ecuatorianos no empezamos a darnos cuenta que tenemos que retrotraernos, sea el momento histórico tal, a respetar las reglas del juego que se llaman leyes, que hoy por hoy las tenemos vigentes e incluso gestan también propagandas a decir que han sido las más pioneras, las mejores leyes. Son totalmente inobservadas, porque al fin de cuentas todo se reduce al criterio de una función del Estado. ¿Y esa función del Estado acaso es la que representa a todo el Ecuador? Yo también soy ecuatoriana, no me dejarán afuera. Yo también soy ecuatoriana y pienso que sea por miedo o porque han silenciado a la gente, si usted pregunta en la calle, no creo que todo el mundo aplauda, porque no creo que un pueblo se sienta feliz frente a una persona que le grite y le haga de menos siempre. Que se sienta por sobre el país que lo eligió. Que eso es al fin de cuentas a lo que estamos. Es todo el tiempo dividir, todo el tiempo separar y nunca aceptar una autocrítica ni decir, perdón, me equivoqué. No, eso no se ha visto. Entonces, sí, la reflexión a futuro es ver, cuidado, el Ecuador que nos entreguen sea un Ecuador donde no hay ni Dios ni ley. O la ley hay, pero para saltársela. Y eso no podemos seguir permitiendo. No se puede, no se debe. Que Dios bendiga la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Aboguemos por aquello y que no estemos en un mes exactamente, el 20 de febrero, llorando por la estupidez de buena parte de la colectividad nacional.